Bueno, vamos a empezar. Dentro de lo que es el apartado del Classroom, se van a encontrar con dos secciones. La sección número 1, que es la del tablón, es donde va a aparecer toda la información. A medida que se van publicando los enlaces o cuando se suba la tarea, todo va a aparecer acá directamente en el tablón. Lo que van a hacer, ya sea ahora cuando entran en el Meet, antes o después cuando finaliza la clase, es hacer lo siguiente. Cuando entran al tablón van a tener una sección que dice anuncia algo a tu clase. Ahí van a hacer un clic y van a escribir lo siguiente, presente. O sea, van a dar el presente. Como les comenté, esto lo pueden hacer antes o después, no hay problema. Dentro del propio Classroom, en la segunda pestañita, que es la de trabajo de clase, se van a encontrar con la sección que dice información importante. Quienes están arrancando el día de hoy con Word van a tener acá el libro de Word, donde se van a encontrar con lo que es la teoría. Cuando hacen un clic en el libro de Word, hacen un clic donde dice manual de Word. Acá les va a dar las opciones para poder imprimirlo. No hace falta que lo impriman. Y desde estos tres puntitos, que serían las opciones de lo que es el documento en PDF, en el momento que hacen un clic, les va a aparecer la opción abrir en una ventana nueva. Cuando hacen un clic, les va a aparecer otra pestaña. O sea, esta que está acá, la primera, es la del Classroom. En esta segunda pestaña les va a abrir el manual y acá van a tener muchas más opciones, y entre ellas una flechita que apunta hacia abajo. Esa es para descargar el manual. Lo que contiene el manual es más que nada la parte teórica, ya que cuando nosotros estamos finalizando cada módulo vamos a tener un examen teórico y práctico. Por eso es importante que de a poquito vayan leyendo la teoría. Esta pestaña donde se encuentra el manual la voy a cerrar, y acá tengo la flechita para poder regresar a donde me encontraba antes, que era trabajo de clase. Esto por un lado. Luego, más abajito, vamos a tener lo que es Word clase 1. En caso que no tengan el paquete Office, yo acá parece que no lo subí, pero después lo voy a estar publicando, lo que son los enlaces para descargar Office, ya sea la versión 2013, 2016, 2019 o 2021. No importa qué versión tengan, o sea, no importa el año, no hace falta que sea la última versión de Word, puede ser tranquilamente, a lo sumo la versión 2010. Teniendo cualquiera de esas versiones van a poder trabajar sin ningún problema. Yo voy a apagar la camarita y seré la voz en off. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a abrir acá. Para encontrar el Word, depende de la versión que tengan de Windows, van a tener acá en la barra de tareas, en el botón de inicio, van a hacer un clic. Una vez que hicieron un clic y se desplegó el menú, ahí escribimos la palabra Word. Y desde ahí hacemos un clic y accedemos a la aplicación. Otra opción para poder ingresar, tienen la opción de búsqueda. En caso que no les aparezca el icono como se encuentra acá, hacen clic derecho, búsqueda, y acá por ejemplo a algunos les puede llegar a aparecer así el cuadro de esta forma, un poquito más grande, es lo mismo. Hacen un clic ahí y pueden escribir la aplicación del Word y ahí les tiene que salir el Word. Si tienen otra versión de Windows, voy a regresar acá a mi icono,
Por ejemplo, en el caso de Windows 7, lo mismo, hacen un clic y donde dice buscar programas, van escribiendo el nombre de la aplicación. Yo, por ejemplo, acá tengo el Word 2007 y la versión 2016. 2007 y 2013. Y 2010 también. En caso que alguno tenga alguna versión anterior, porque hay algunas diferencias entre, por ejemplo, en este caso, la versión 2013 con respecto a lo que es la versión 2019. ¿Cómo sé qué versión de Word tengo? Por ejemplo, cuando vamos a abrir el Word, acá me dice, este es Word 2007, este es el Word 2013, este es el Word 2010, pero si yo, por ejemplo, me encuentro en Windows 10 y escribo Word, no me aparece absolutamente nada, o sea, me dice Word nada más, pero no me indica qué versión es. Para eso, abro la aplicación y donde dice en la parte inferior cuenta, les va a aparecer qué versión de Word tienen en la computadora. Eso para empezar. Dentro de trabajo de clase nos vamos a encontrar con Word clase 1 y dentro un apartado que dice tarea. En el momento que hacemos un clic va a aparecer como un pequeño botoncito. Hacemos un clic y accedemos a lo que es el Drive. Y acá les va a aparecer un archivo de Word. Lo que van a hacer es lo siguiente. Los archivos no van a hacer doble clic, ya que si hacemos doble clic, lo que vamos a estar haciendo es abrirlo con la página de Documents del Drive. Entonces, lo que tienen que hacer es lo siguiente. Van a hacer clic derecho sobre este archivo y van a elegir la opción descargar. Una vez que tienen descargado el documento, recién ahí lo vamos a estar abriendo. Les va a aparecer de esta manera. Entonces, la idea de la clase en vivo es que vayamos realizando las actividades, las vamos haciendo todos juntos, cosa que si hay alguna duda lo podamos resolver en el momento. Igualmente, si están en el trabajo y no pueden, o están viendo la actividad del celular y no están en la computadora, no se preocupen, después se entregan los trabajos. Un detalle con respecto a las entregas. Yo, por ejemplo, les doy como plazo una semana para entregar las actividades. Si por X motivo no pueden entregar la actividad en la fecha estipulada, no se preocupen, lo pueden entregar pasada esta fecha, o sea, no hay ningún inconveniente. Pero se pueden, es ideal que hagan los ejercicios. Las tareas sí o sí las tienen que entregar, o sea, las tareas son obligatorias, hay que entregarlas. Pero si no pueden en la fecha que se indica, lo pueden entregar un día después o más adelante, no hay ningún inconveniente por eso. Bueno, entonces lo que les voy a pedir es que vayan al Classroom, ingresen en trabajo de clase, Word clase 1, tarea clase 1 y descarguen este archivo llamado formato inicial. Vamos a estar viendo la primera parte de Word para darle formato a nuestros textos. En cuanto tengan descargado el archivo, me avisan, así empezamos a verlo. No se olviden de avisarme cuando lo tengan descargado.
good. Muy bien. Bien. Cuando ustedes abran el archivo descargado, puede ser que les aparezca de esta forma. Les avise mediante un cartelito, diga vista protegida, y acá un pequeño aviso en amarillo. Esta es una recomendación que nos hace Office. Al haber descargado un archivo que es de internet, entonces por precaución lo deshabilita. En este caso nosotros vamos a presionar en el botoncito que dice habilitar edición. Hacemos un clic y de esa manera aparece la cinta de opciones para poder modificar el documento. Voy a agrandar un poco la pantalla. Y el puntero un poquito más grande también. Cuando nosotros lo descargamos, por defecto todo va a la carpeta de descargas. Así que acá van a encontrar el documento. Una vez que lo habilitaron para poder empezar a utilizarlo, la próxima vez que lo abran ya va a aparecer directamente con todas las opciones. En este caso, como yo cambié el tamaño de la pantalla, todas las cintas, hay algunos grupos que van a aparecer como comprimidos, o sea, no va a estar todas las opciones a la vista, sino que están todos como agrupadas. Un detalle que hay que tener en cuenta, que ahora lo vamos a ver cuando estemos realizando las modificaciones sobre el texto. Dependiendo la versión que estemos utilizando de Word, nos vamos a encontrar con algunas opciones que no están disponibles en otras versiones. Acá el orden de los iconos puede cambiar, fíjense que se encuentra de esta forma, y si yo regreso la pantalla al tamaño que tenía antes, fíjense que la distribución cambió. Pero ustedes busquen los iconos. Entonces, dentro de este documento se van a encontrar con textos que ya están todos armados. Más abajo nos va a dar un enunciado. Este enunciado nos va indicando qué modificaciones debemos realizar a cada parte de nuestro texto. Por ejemplo, en primera instancia nos dice, bueno, el título tiene que tener un tipo de letra, un tamaño y unos efectos. Después me dice, bueno, el primer párrafo otro cambio y el segundo párrafo otro cambio distinto. Dentro de Word, para poder seleccionar los textos, ya que, por ejemplo, nosotros acá dentro de la pestaña inicio, en el grupo fuente tenemos todas las opciones para poder cambiar lo que es el tipo de letra, el tamaño, los estilos. También tenemos desde acá el botón de efectos, que este botón puede ser que no aparezca en otras versiones. En el caso de la versión de Word 2013, acá tenemos el botón de efectos, pero si yo por ejemplo abro, vamos a abrir el Word, se puede abrir el Word 2010, acá también tenemos la opción de los efectos, pero vamos a ver algunas ligeras diferencias
porque hay algunas opciones que se encuentran y otras no. En el caso de Word 2007, tengo que esperar. Entonces, por ejemplo, acá en este icono tenemos algunos diseños que ya vienen predefinidos. Tenemos esquema, sombra, reflexión, iluminado. Después, eso era en la versión 2010. En la versión 2013 se agregaron más opciones. Tenemos de vuelta esquema, sombra, reflexión, iluminado. Y luego en las versiones 2019-2021 nos vamos a encontrar que ya aparece, en vez de esquema, nos aparece la palabra contorno, sombra, reflejo, y el resto son las mismas opciones que venían de las versiones anteriores. En la versión 2007 directamente lo que es el botoncito de efectos ya no aparece, porque era una función que todavía no estaba disponible en esta versión del paquete de Office. Entonces acá, si yo por ejemplo quiero hacer el cambio de alguna palabra, alguna frase, oración o párrafo, lo que tengo que hacer primero es seleccionarlo. De esa manera le estamos indicando al programa y le decimos, bueno, esto que está seleccionado es lo que yo quiero modificar. ¿Cómo hacemos para seleccionar un texto? Puedo posicionarme al inicio del texto y con el botón principal, o sea, con el botón izquierdo, mantener presionado y arrastrar. En el momento que terminamos de hacer la selección, soltamos el botón y ahí ya tenemos listo seleccionado nuestro título. En caso de que estén trabajando desde una notebook, fíjense que donde está la sección del pad que utilizan para desplazar el cursor, pueden encontrarse con dos botones o directamente una barra grande. Lo que es la sección de la izquierda hace referencia al botón principal y después el apartado de la derecha hace referencia a lo que es el botón secundario. Entonces mantienen presionado el botón principal y lo arrastran. Esta selección puede comenzar desde el inicio o desde el final. Yo me posiciono al final del título, mantengo presionado y arrastro en sentido contrario. Ahí ya tengo hecha la selección. ¿De qué forma no podemos hacer una selección? Si yo, por ejemplo, comienzo a seleccionar el texto y sin querer solté el botón principal, yo no puedo continuar en base a una selección hecha, porque si esto está seleccionado y yo mantengo presionado el botón principal y arrastro el texto, ahí lo único que conseguí fue desarmar mi texto. En caso que ocurra esto, o si de repente nos equivocamos en algún cambio y queremos volver un pasito para atrás, todos los programas, en algunos depende si tienen menú o no, se van a encontrar con una pequeña flechita que apunta hacia la izquierda. Esta flechita se la conoce como deshacer. Me va a permitir regresar un paso atrás, cosa que si yo me equivoqué y me di cuenta en el momento, hago un clic en esta flechita y deshago ese paso. Ahora, por ejemplo, yo seleccioné el texto y me quedó a la mitad, no terminé de seleccionar todo completo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como recomendación? Un clic en cualquier parte del texto, eso lo que va a hacer es desmarcar lo que estaba seleccionado y volver a empezar. Mantengo presionado y sin soltar arrastro. No hace falta que lo hagan de esta forma, o sea, que vayan desde el principio sin soltar hasta el final y después hagan lo mismo acá y acá. Si yo sé que la selección comienza acá y quiero que llegue hasta este punto, voy directamente. Mantengo presionado el botón principal y arrastro, aunque sea en diagonal, hasta el otro punto. Ya sea desde el principio o desde el final hasta el principio. Otra forma de hacer selecciones en Word es la siguiente. Nosotros tenemos acá
este pequeño espacio que podemos ver que se genera, ya que el texto no está en el borde de la hoja, sino que hay un pequeño espacio. Este espacio se lo conoce como el margen de la hoja. Este es el margen izquierdo. Entonces, posiciono el cursor en el margen izquierdo. Fíjense cómo cambia. Tenemos la flechita tradicional de Windows que apunta en dirección hacia la derecha. Y si yo voy al texto, el puntero cambia y me muestra el puntero, el cual se activa cuando queremos escribir un texto. Entonces, cuando aparece el puntero, la flechita, mantengo presionado y sin soltar, puedo arrastrar y de esa manera hacer una selección mucho más rápida. O, si por ejemplo me posiciono acá en el margen y hago doble clic, automáticamente ya tengo seleccionado el bloque de párrafo. Voy a hacer un clic afuera. Entonces, yo lo que necesito es seleccionar el título, así que puedo seleccionarlo de esta forma o me voy al margen, hago un simple clic y ahí ya tengo seleccionado el título. Pero siempre lo importante es esto. Paso número 1. Antes de hacer cualquier cosa, selecciono en este caso el texto que quiero modificar. En esta primera instancia vamos a estar trabajando desde la pestaña Inicio con el grupo Fuente. Fíjense que cada una de las pestañas tiene distintas herramientas. Y en estas herramientas, en la parte inferior de cada una de ellas, tenemos un nombre. Estos son los grupos. Cada uno de estos grupos tiene dentro las opciones que hacen referencia a ellos mismos. Por ejemplo, acá en este caso tenemos el grupo Fuente. Acá está el grupo Párrafo. Este es el grupo Estilos. En este caso, como la pantalla es más chica, no se ven todos estos botones. Capaz que ustedes los pueden visualizar. Y me muestra simplemente el nombre de este grupo, que es Edición. Lo mismo en cada uno. Insertar, tenemos el grupo Tablas, Ilustraciones, el grupo Páginas, el grupo Textos. Entonces acá nosotros vamos a estar trabajando en un inicio con el grupo Fuente. Algunos de estos grupos tienen como una pequeña flechita en la esquina derecha. Esta flechita me permite abrir un cuadro de diálogo donde me encuentro con estas mismas opciones e incluso otras opciones más, ya que acá simplemente es como un atajo para poder acceder más rápido a algunas opciones, pero si yo necesito más herramientas, desde el cuadro de diálogo puedo acceder. Este cuadro de diálogo, fíjense que si yo quiero hacer un clic, hace como una pequeña alerta el programa y me resalta este cuadro de diálogo. Me está diciendo que, mira, hasta que vos no cierres esta ventana o no aceptes los cambios que hayas hecho, no podés manipular o seleccionar ninguna otra opción que se encuentre por fuera. Entonces, ahí tengo que cerrarlo, aceptar o cancelar. Cada una me va a estar mostrando un cuadro de diálogo diferente. Acá tenemos el de párrafo, acá tenemos el de estilos. Algunas, como en el caso de Adobe Acrobat y edición, no tienen un cuadro de diálogo. Lo mismo en insertar. En el caso de insertar no tenemos ningún cuadro de diálogo. Entonces, vamos a empezar con el título. Me pide una fuente llamada Copper Black. Y acá, si esta fuente nosotros no la tenemos incorporada dentro de nuestro equipo, nosotros acá en el grupo Fuente, la primer lista desplegable es la lista de fuentes. Si el equipo es nuevo, lo más probable es que no tenga mucha cantidad de fuentes. Y no necesariamente, puede ser un equipo que tenga un par de años y también puede ser que no tenga muchas fuentes.
pero a mí, por ejemplo, me gusta descargar algunas fuentes de internet, entonces por ese motivo puede ser que tenga fuentes que ustedes no. Cuando nosotros desplegamos esta lista con la ruedita, en caso de estemos trabajando con el mouse, podemos ir bajando y subiendo para explorar las fuentes. Tenemos la barra de desplazamiento con las flechitas para subir y bajar, y podemos ir de a poquito buscando las fuentes. O si no, tenemos acá en la barra para poder manipularla directamente y poder subir y bajar mucho más rápido. En este caso, yo no quiero ir fuente por fuente viendo más o menos cómo va a quedar, ya que acá me está pidiendo una fuente específica que es Copper Black. ¿Qué es lo que voy a hacer? Despliego y en vez de buscarla con la rodita, con lo que es la barra de desplazamiento, así como está desplegada la lista, escribo el nombre de la fuente. A medida que vamos escribiendo, Word va haciendo una búsqueda en la lista de la fuente que necesito. Acá ya la encontró, puse Cop y ya me apareció Copper Black. Si yo, por ejemplo, pongo Cop, fíjese cómo va buscando, depende del texto. Una vez que encontramos la fuente Copper Black, no hace falta terminar de escribirlo, ni tampoco hace falta ir con el mouse hasta el nombre de la fuente y hacerle un clic. Así como está, yo aprieto la tecla Enter y confirmo que quiero aplicar esta fuente al texto seleccionado. Si esta fuente ustedes no la tienen, le pueden aplicar otra fuente diferente, ¿sí? Tengan en cuenta siempre ese detalle. Si la fuente no está, no se preocupen, le ponen cualquier otra, no hay ningún problema. A continuación me dice 12, que hace referencia a lo que es el tamaño de la letra. Por defecto, yo tengo el tamaño 11. De la lista desplegable tenemos la lista de fuentes, y acá por ejemplo puedo hacer un clic en 12. Si por algún motivo yo necesito un número, o sea, un valor que no se encuentra en la lista, yo puedo escribirlo. Si por ejemplo yo quisiera el tamaño 13, yo acá 13 no tengo, de 12 salta a 14. Entonces acá adentro yo podría escribir la fuente, el tamaño. Pongo 3. Lo que tengo que acordarme es apretar Enter para confirmar el cambio. El número que nosotros vayamos a escribir acá no se va a añadir a la lista. La lista es esta y no se puede modificar. Pero sí podemos escribir un valor y asignarle ese tamaño. Ahora voy a colocar lo que es negrita, lo que es el tamaño 12 y después el estilo negrita. Los estilos los tenemos acá: negrita, cursiva y subrayado. Para aplicarle negrita simplemente hacemos un solo clic y automáticamente ya se aplica. Para lo que es el color de la letra, acá tenemos este icono que tiene una A con una rayita y un color debajo. Tengan mucho cuidado porque a veces se confunden con el otro icono, que es como un pincel y una rayita amarilla. Esta herramienta que se encuentra acá es el resaltador. Deja el texto con una apariencia como cuando uno está realizando un resumen en una carpeta y le pasa el marcador amarillo. Es exactamente lo mismo, le da como un color de fondo a la letra, ¿sí? Esto es simplemente un color de fondo, nada más, no es el color de mi letra. Voy a ir con la flechita un pasito para atrás para deshacer. Si yo quiero el color de la fuente, desplegamos desde acá. Fíjense que tienen una pequeña flechita chiquitita que apunta hacia abajo. Hacen un clic y ahí se despliegan más colores.
Me pide el color azul, puedo elegir cualquier tono de azul, no hay problema. Y ya tengo aplicado el color. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se va entendiendo? ¿Hay alguna duda? ¿Hay algo que no se haya entendido? Aquí. Bien. Recuerden, si algo no se entiende, me van preguntando. Lo mismo si hay algo que no encuentran. Con respecto a los colores, puede ser que en algún momento les pida un color específico. Por ejemplo, acá tenemos esta lista de colores. Pero puede ser que si de repente yo necesito un amarillo mezcla con naranja, que no es ni amarillo ni naranja, acá me dice más colores. Hacemos un clic y me abre un pequeño cuadrito de diálogo, donde tengo dos pestañas. Por un lado, personalizado, donde tengo un selector de colores. En caso de que tengamos conocimientos en lo que es la parte de diseño gráfico o diseño en general, tenemos también para colocar el valor hexadecimal de los colores o elegir un modelo de color. En el caso del modelo de color, ahí me va cambiando la información. Fíjense que si yo, por ejemplo, digo, bueno, quiero como base el color amarillo, pero no quiero que sea este tono amarillo, quiero un tono distinto. Le asigno el color amarillo y cuando voy a la opción de más colores, acá tengo dos pestañas. La pestaña estándar, donde ya me muestra algunos pequeños colorcitos, y yo puedo ir variando. Por ejemplo, acá vemos los tonos de amarillo, que dependiendo si yo elijo uno u otro, me muestra este es el que está aplicado y este es el nuevo color que le va a asignar. Si no me convence ninguno de estos tonos, puedo ir acá en personalizado, me muestra cuál es el tono de color que yo seleccioné, dónde es que se encuentra posicionado en el selector de colores, y yo desde acá tengo dos opciones. O bien, desde esta pequeña barra puedo controlar si quiero un amarillo que sea un poco más claro o un poco más oscuro. O si no, desde acá, si yo mantengo el botón principal presionado, puedo ir cambiando y decir, bueno, en vez de que sea tan amarillo, voy a desplazarlo un chiquitín hacia la izquierda, donde están los naranjas y los rojos. Y fíjense cómo va cambiando. Y me dice, bueno, lo moviste un poquitito más a la izquierda donde están los naranjas y conseguiste este tono de color. Este era el que tenías antes y este va a ser el tono nuevo de ahora. Si pongo aceptar, voy a hacer un clic afuera, ahí ya me quedó el color. Entonces, siempre piensen que si tienen que elegir otro color, pueden tomar como referencia un color base. Dice, bueno, quiero este tono de rojo. Y después desde más colores modificarlo. O si no, directamente ir a más colores, en estándar elegir algunos de estos colores que ya vienen por defecto y en personalizado ir modificándolo, si lo quieren más claro o más oscuro. Voy a regresar y le voy a poner el tono azul que tenía antes. Luego que le demos el color azul, me dice lo siguiente: subrayado ondeado doble de color azul cielo. O sea, me pide un montón de cositas para el subrayado. En el caso del subrayado, tiene una pequeña pestañita que apunta hacia abajo. En el momento que nosotros hacemos un clic, tenemos algunas opciones de subrayado. El primero es el subrayado sencillo,
Y después tenemos subrayado doble, un poquito más grueso, líneas punteadas. Y acá tenemos un tipo de subrayado ondulado. ¿Cuál es el tema? Acá me dice que va a ser ondulado, pero doble. O sea, en vez de ser una sola ondita, van a ser dos. Más abajo tenemos la opción que dice más subrayados. En el momento que hacemos un clic, ¿qué es lo que hace? Me va a estar abriendo el cuadro de diálogo fuente. Que a este cuadro nosotros podíamos acceder también desde la pequeña flechita que se encuentra acá. Donde dice estilo de subrayado, desplegamos y más abajo me desplazo con la rodita o mantengo presionada la barra con el botón principal y me voy moviendo. Abajo de todo tenemos ondas dobles. En el momento que seleccionamos un estilo de subrayado, se habilita lo que es color de subrayado. Me pide un tono de color azul cielo. Yo voy a seleccionar este color que es un acuamarina, como para que se vea la diferencia, el contraste entre un color y otro. O puedo seleccionar este que está acá, que es un azul claro. Si no encuentro el azul cielo, no hay ningún problema, igual que como es en el caso de la fuente. Si la fuente no está, ponen otra. Si el color azul cielo no se encuentra, pongo otro tono de azul. O sea, no se preocupen por eso. Es lo de menos. Entonces, seleccioné el estilo de subrayado y el color del subrayado. Importante, una vez que yo hago un cambio dentro del cuadro de diálogo, presiono el botón aceptar. Si yo no presiono el botón aceptar y lo cierro, las cosas que haya realizado acá no se van a almacenar. Por el contrario, si yo hice algunos cambios y no quiero guardar nada, ahí sí, puedo cerrarlo o cancelar. En este caso voy a poner aceptar, así se guardan los cambios. Y acá, a continuación me pide sombra y contorno. Si nosotros miramos acá directamente, no tenemos ninguna opción que diga directamente sombra y contorno. Por el contrario, si yo me voy acá en efectos de texto, acá voy a encontrar el contorno. No me pide un color específico, así que voy a seleccionar directamente la opción automático. Y en el caso de la sombra tampoco me indica un tipo de sombra en particular, pero por defecto la sombra exterior, que es la primera, es la que se utiliza por defecto en Word. Entonces, desde acá tenemos el botoncito para los efectos, le aplicamos un contorno automático, que por defecto le da el color negro, y la sombra seleccionamos la primera del grupo exterior. ¿Qué pasa si yo me encuentro con una versión de Word donde no me aparece este pequeño botoncito de efectos? En ese caso, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Voy a hacer acá un texto de ejemplo para que lo vean. Por ejemplo, en la versión 2007 de Word no tengo esos efectos, pero sí tengo esta pequeña flechita para acceder al cuadro de diálogo fuente. Una vez que accedí al cuadro de diálogo fuente, en la parte inferior tengo un grupo que dice efectos y entre ellos tenemos sombra y contorno. Una vez que lo tengo, presiono el botón aceptar. Voy a cambiarle acá en el tono azul. La apariencia final es ligeramente diferente, ya que en el caso del efecto que se encuentra acá, el contorno elimina lo que es el color de relleno. Voy a elegir la fuente, Copper Black. Pero no hay ningún problema. Don't worry. Entonces acá, si yo tengo una versión anterior,
desde los efectos, ahí le aplico sombra y contorno. Y en el caso de las versiones más nuevas, puedo ir directamente al panel y le aplico sombra y la sombra y el contorno. Si yo accedo al cuadro de diálogo, se van a dar cuenta que en versiones más nuevas los efectos que se encuentran acá en el medio ya no aparecen, porque fueron separados y los colocaron en la sección de efectos de texto. Acá también tenemos donde dice efectos de texto, el contorno y bueno, las opciones para lo que es el relleno. Acá dice relleno sólido, pero si yo por ejemplo le pongo sin relleno, ahí me queda de esta forma. Pero yo lo voy a dejar tal cual, ahí con contorno automático y con la sombra nada más, directamente. Antes de continuar, algo súper importante es lo siguiente: guardar el trabajo. Van al menú archivo, presionan guardar o en la barra de título tienen el acceso rápido para poder guardar este archivo. Cuando ustedes lo guardan, va a quedar dentro de lo que sería la carpeta de descargas. Después, una vez que lo finalizamos, este archivo lo pasamos a otra carpeta. Después, cuando finalice, voy a hacer el proceso para sacarlo de la carpeta de descargas y guardarlo dentro de otra carpeta que se va a llamar Word. Ahí va a quedar almacenado. ¿Alguna duda con los efectos? ¿Cómo vamos? Bien, very good. Bien. Una vez que ya les aplicamos los efectos, me menciona espacio expandido. El espacio expandido es una separación que le va a estar asignando a los caracteres. Esa opción no la vamos a tener acá afuera directamente, sino que vamos a tener que acceder al cuadro de diálogo del grupo fuente. Hacemos un clic y fíjense en este detalle. Nosotros tenemos dos pestañas acá. Una pestaña que es la de fuente y otra pestaña que es la de avanzado. Hacemos un clic en avanzado y recién acá en esta pestaña tenemos en esta sección el espaciado. Algo que tiene de bueno los cuadros de diálogo es que son ventanitas flotantes. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo agarrarlo desde la barra de título con el botón principal, mantener presionado y ubicarlos en otra parte de la pantalla. De esta manera, al cambiar de posición, yo puedo visualizar correctamente qué es lo que me está pidiendo. Y acá me dice espacio expandido y me da un valor que es de 10 puntos. Entonces, donde se encuentran las opciones del espaciado, elijo expandido y acá al costadito le colocamos el valor, que son 10 puntos.
Una vez que hice la modificación, presiono el botón aceptar para que se guarden los cambios y podemos ver cómo los caracteres se separaron uno de otro. Tiene muchísima más separación. Esto está bueno, o sea que pues muchas veces ocurre que depende la fuente, o sea el tipo de letra que seleccionamos, puede ser que las palabras se vean muy juntas, las letras estén muy juntas. Entonces con el espaciado lo que hacemos es controlar y decir, bueno, quiero más espacio o menos espacio. Entonces recuerden, para lo que es el espacio expandido, van acá al cuadro de diálogo del grupo fuente, se aseguran de estar en la pestaña avanzado, ya que por defecto les va a salir fuente, van a avanzado, espaciado expandido en 10 puntos. Las próximas veces que accedan al cuadro de diálogo fuente les va a aparecer avanzado activado. Si yo necesito las opciones que se encontraban en la pestaña fuente, simplemente hacemos un clic para activarla y ahí regresamos. Una vez que terminamos de hacer los cambios, un clic afuera o sobre cualquier parte del texto. Y siempre importante ir guardando. No importa el cambio, por más chiquitito que sea, siempre hay que ir guardando, ya que puede ser que o el programa se cierre o se corte la luz. Entonces, depende de la versión de Office, a veces me puede recuperar el archivo, pero en varias ocasiones no me recupera absolutamente nada. O me recupera simplemente una parte. Capaz que hice un informe de 40 hojas, no lo guardé, se cortó la luz y me recuperó solamente las primeras 5 hojas. Entonces, no esperen a terminar todo. A medida que van trabajando, vayan guardando. Es simplemente un clic. Van acá, hacen un clic y hacen un clic. O archivo guardar. La opción que prefieran, pero sí o sí, vayan guardando. Después me dice primer párrafo. Los párrafos recordemos que los podemos identificar ya que tenemos un punto y aparte. Entonces, este que está acá es el primer párrafo. Acá tengo un problema, porque acá tengo el segundo párrafo y ya después este es un tercer párrafo. Entonces, el primer párrafo vamos a seleccionar esta parte y para el segundo párrafo, para que no quede el texto cortado, vamos a hacer de cuenta que todo esto es un bloque de párrafo entero. Así no queda sin formato. Entonces, primer párrafo. Me voy a posicionar en el margen izquierdo y hago esta selección. O doble clic. Ahí con doble clic ya lo marqué todo. Vimos que podemos hacer uso de las opciones que se encuentran acá en el grupo fuente. Si quería el tipo de letra me voy acá, si quería el tamaño voy acá. Para los estilos y los efectos. Pero hay otra opción. Si yo, por ejemplo, voy acá en el cuadro de diálogo fuente, acá también tengo las mismas opciones. Tengo la fuente, donde yo borro. Acá me pide Lucida Handwriting. Entonces acá lo voy a borrar. Voy a poner Lucida Handwriting. La marco. Acá le digo el tamaño, por defecto 11. El estilo, cursiva. El color de la fuente me pide un color fucsia. Recuerden que si el color que ustedes requieren no se encuentra dentro del panel, lo que tenemos que hacer es ir acá en la opción de más colores. Y acá seleccionamos el color. Y mayúscula. Fíjense que acá en el grupo de efectos, sea la versión de Word que sea, se van a encontrar con mayúsculas. Y aceptar. Listo. Entonces tienen dos formas de poder darle el formato. Pueden utilizar los botoncitos directamente dentro del grupo fuente o pueden hacer uso del cuadro de diálogo fuente. Ustedes después deciden
qué opción les resulta más cómoda para trabajar. Algunos prefieren utilizar directamente el cuadro de diálogo fuente porque saben que acá está todo, lo subrayado, color de subrayado. Acá también, si yo quisiera el color de subrayado, lo tengo en la lista desplegable. Pero los subrayados no tengo todos, tengo simplemente algunos. Otra opción para cambiar, yo no la uso mucho, pero otra opción es este pequeño cuadro que aparece ni bien terminamos de seleccionar el texto. Se activa automáticamente. ¿Cuál es el problema? Que ese pequeño panel después desaparece. Entonces ahí seleccioné, tengo que estar seleccionando a cada rato para poder usarlo. Entonces a mí es como que un poquito me incomoda. Entonces a veces uso el cuadro de diálogo o a veces utilizo directamente los botones. Pero como ya les digo, eso dependerá de cada uno. Qué opción le resulte más cómoda. Nuevamente, si la fuente del primer párrafo no la tienen, ponen cualquier otra. Puede ser que tengan alguna que se llame Lucida Sans, solito, pueden usar esa o alguna que les guste. Lo importante es que se interprete después la información que está escrita. No elijan una fuente media rara, pues hay distintos tipos de fuente. Por ejemplo, acá selecciono esta fuente, pero no es demasiado legible en algunas partes. Entonces, ese tipo de fuentes tratan de evitarlas. Arial Black. Enter. Tamaño 12. Color rojo. Voy a elegir este rojo que es un poquito más oscuro. Y listo. Y siempre guardando. Y con esto ya terminaríamos lo que es el texto número 1. ¿Alguna duda con este primer texto? ¿Pudieron seguirme? ¿Se trabaron en algún punto? ¿Tenías la opción del contorno dentro de tu versión de Word? Si está dentro de el cuadro de diálogo fuente y la opción del contorno tiene una tilde, significa que está bien, o sea, está aplicado. Si usaste los efectos desde acá en contorno, elegís un color. Muy bien, very good. Bien. Avísenme si si me estuvieron siguiendo, lo tienen terminado o necesitan que los espere para algún punto. Eso me tienen que ir avisando ustedes cómo van.
Vamos a continuar con el siguiente. Bien, aquí. En el texto número 2 voy a separar un poquito, un poco amontonado. Ahí está. Tenemos acá el título. Es más o menos como lo que veníamos trabajando hasta ahora. Me pide opción de espacio expandido, así que voy a hacer uso del cuadro de diálogo fuente. Por lo tanto, yo podría desde acá tranquilamente hacer las primeras partes, el tipo de letra, tamaño, estilo, pero luego sí o sí tendría que ir al cuadro de diálogo para poder habilitar la opción del espacio expandido. Entonces directamente voy al cuadro de diálogo y desde acá armo todo. Entonces busco la fuente, monotype cursiva, elijo el tamaño que es 14, negrita cursiva, el color de fuente va a ser verde, y me pide subrayado punteado, color verde mar. En este caso voy a poner agua marina. Acá mismo tengo el efecto tachado, o sea que desde acá ya tengo todo. Después me voy a la pestaña avanzado y en el espaciado expandido de 20 puntos. Entonces directamente ya desde el cuadro de diálogo pongo aceptar y ya tengo todo armado. Recuerden, acá pestaña avanzado, tienen que seleccionar primero el tipo de espaciado, normal, expandido, comprimido, el que necesiten. Y acá directamente en la cajita de texto, ahí le vamos aplicando el tamaño que requerimos. Y después no se olviden de poner aceptar, si no pierden todos los cambios que hayan hecho. Después, para el resto del texto, lo mismo. Acá me dice espacio y en vez de expandido, me dice otro, que es comprimido. Entonces selecciono todo el texto y me voy directamente al cuadro de diálogo fuente y desde acá armo todo. Comic Sans, tamaño 12, negrita, en color de fuente le pongo el naranja y en avanzado, donde dice espaciado normal, le coloco comprimido. Entonces hay algunas ocasiones en que el cuadro de diálogo puede ser mucho más rápido o el grupo fuente. Como ya les digo, eso queda después a elección de cada uno. Acá en el espacio comprimido me dice 1,5. Si yo le pongo, por ejemplo, 1.5 y pongo aceptar, Word me dice no es una medida válida. Entonces, si en algún momento nosotros en vez de poner una coma ponemos un punto, o en vez de un punto ponemos una coma, si me aparece no es una medida válida, eso va a depender de la configuración del idioma del teclado. Si de repente el enunciado me dice que tengo que usar 1.5, yo pongo el punto y me da un error, significa que en mi computadora tengo que usar 1,5. En cambio, si el enunciado me dice 1,5, yo coloco 1,5, me da un error, significa que tengo que usar un punto. Entonces la información, o sea, como estemos tratando los decimales, puede ser con punto o con coma. En este caso con coma estaríamos bien. Y pongo aceptar. Esta misma coma podemos utilizarla incluso en lo que es el tamaño
de la letra. Si yo, por ejemplo, lo quiero de 12,5, puedo ponerle 12,5 y aprieto Enter. Hasta acá es más o menos como estuvimos trabajando hasta ahora en el primer texto. ¿Hay alguna duda hasta este punto? Ok. No, profe. Bien. Acá me dice textos específicos. Sabrina. Y acá entre paréntesis me está indicando qué formato tenemos que aplicarle al texto. Entonces me dice que Sabrina, cada vez que aparezca en el texto, va a tener un color rojo, un tamaño 12, cursiva y un efecto llamado superíndice. Se van a encontrar que en el texto, acá por ejemplo en vez de Sabrina dice Sabina, ahora vamos a modificarlo. Y vamos a hacer lo siguiente. Yo cuando tengo que seleccionar varias partes de un texto, en vez de seleccionar una palabra, darle el formato, seleccionar la otra y darle el formato, nosotros en Word podemos seleccionar varias partes de un texto al mismo tiempo. Si yo, por ejemplo, en el caso de una palabra, haciendo doble clic sobre la palabra se selecciona automáticamente. Si mantenemos presionada la tecla Control, que la vamos a encontrar en el teclado con las iniciales CTRL, tenemos dos. Podemos usar cualquiera de ellas. Entonces, con la tecla Control presionada, acá voy a Sabina, después la voy a corregir, Control presionado y voy haciendo doble clic en cada palabra. No tengo que soltar Control, porque si suelto Control y hago doble clic en otra palabra cualquiera, por ejemplo, fíjense que se deseleccionó. Entonces mantienen Control presionado, no se olviden, y van marcando doble clic, doble clic, doble clic, cada vez que aparezca. Esta es una opción, fíjense acá, por ejemplo, me olvidé de esta. En este caso el texto es, dentro de todo, bastante cortito, podría leerlo buscando directamente cada una de las palabras que requiere. Pero ¿qué pasa si me encuentro con un texto muy grande? Supongamos que es una historia, y esta historia, esta redacción, son más o menos unas 5 hojas. Y cada vez que aparezca una determinada palabra, tengo que hacerle un pequeño formato. Entonces, no es lo mismo leer un pequeño bloque de texto que estar leyendo las 5 hojas buscando esas palabras. Y aparte, no solamente me pide una palabra, sino que después me dice, bueno, cada vez que aparezca rey, cada vez que aparezca mirada y cada vez que aparezca amor. O sea, me pide varias palabritas. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a hacer un clic al inicio del texto. Eso es para indicarle a Word a partir de qué punto quiero buscar. No lo hago en el título porque en el título no dice Sabrina ni Rey, así que no me preocupa. Simplemente un solo clic al inicio. Dentro de lo que es la pestaña Inicio, en el grupo Edición, tenemos la herramienta Reemplazar. En el momento que presionamos en Reemplazar, se abre un cuadro de diálogo donde tenemos algunas opciones. La que nos interesa ahora es la de reemplazar. Entonces acá tengo, bueno, yo sé que
ahí dice Sabina. Y acá yo lo quiero reemplazar por Sabrina. Y si no, el nombre, acá hubo un error de tipeo. Entonces, le estamos diciendo lo siguiente. Busca, acá le estamos diciendo que busque la palabra Sabina y que cuando la encuentre, la reemplace por Sabrina. Acá le voy a poner reemplazar. Le voy a poner reemplazar todos directamente. En el momento que hacemos un clic, me dice hemos terminado, se ha realizado un reemplazo. Entonces, esta herramienta de reemplazar me va a servir para dos cosas. Lo primero, yo puedo buscar una palabra que está mal escrita. O sea, supongamos que estoy armando un reporte y de repente puse mal un apellido extranjero. Entonces, con esta herramienta le digo, bueno, buscar este apellido que está mal escrito. O sea, lo escribo de la manera incorrecta. Y le digo, fíjate, le digo a Word que se fije esta palabra y la reemplace por la palabra correcta. Esta es la primera utilidad de la herramienta reemplazar. Ahora, lo que yo voy a hacer es lo siguiente, voy a borrarlo y le voy a decir, bueno, quiero que me busques Sabrina. Y acá abajito voy a volver a ponerle Sabrina nuevamente. ¿Por qué repito lo mismo? Porque en este caso yo no quiero que me reemplace la palabra, porque Sabrina ahora yo sé que está bien escrito. Simplemente quiero que lo busque. Dentro de este cuadro de diálogo tenemos un botoncito que dice más, que me va a permitir ver más opciones. Entre ellas tenemos opciones de búsqueda y más abajito tenemos la opción de reemplazar. Acá donde dice reemplazar con, voy a seleccionar no la primera sino la segunda, o sea, esta de acá abajo. Una vez que está seleccionado, acá abajo me voy a la opción de formato. Se abre una lista y elijo fuente. Se abre el cuadro de diálogo fuente. Fíjense que está en avanzado y fuente. Y acá voy a decirle que quiero el color de fuente en rojo. Voy a poner este rojo que es oscurito. El tamaño 12. El estilo de fuente le voy a aplicar cursiva. Y en los efectos voy a usar superíndice. Y presiono aceptar. Si hicimos todo correctamente, en el segundo cuadro me va a decir, bueno, la fuente va a tener todos estos cambios. Color de fuente, este cambio y este efecto. En el momento que presiono reemplazar todos, Word me dice, hemos terminado, se han realizado 5 reemplazos. Pongo aceptar, voy a cerrarlo para poder verlo y vemos que Word automáticamente fue al texto y buscó las veces que aparece Sabrina, las seleccionó y le hizo el cambio. Entonces yo me ahorré tener que primero seleccionar una por una con control y además también me ahorré tener que buscarlas yo por mi cuenta, ya que Word hizo todo el trabajo por mí. Vamos a volver a repetirlo, ahora con la palabra rey. Recuerden, primero un clic al inicio del texto, me voy al grupo edición, reemplazar. La palabra rey está bien, así que voy a poner rey por un lado, rey arriba y rey abajo. No se olviden que si yo de repente acá pongo rey y acá pongo otra palabra, se va a estar reemplazando. Tengan en cuenta ese detalle. Si yo simplemente quiero cambiarle el formato, me aseguro que esté escrito igual, tanto arriba como abajo. Acá me queda por defecto el formato que yo le asigné a la anterior palabra.
Entonces, antes de hacer cualquier cosa, selecciono esta palabrita de abajo y presiono el botón sin formato para vaciarle todo el formato que estaba aplicado. Y después regreso, formato, fuente, y aplico los cambios. Me dice que acá tiene que ser negrita, tamaño 12, y donde dice color de fuente va a ser azul, cualquier tono de azul, y el efecto subíndice, en vez de superíndice, subíndice. Pongo aceptar, me aseguro que esto esté en el grupo de reemplazar con, reemplazar todos. Y fíjense que me hizo un total de 13 reemplazos. Y ahí lo cierro. ¿Alguna duda que haya quedado con esta herramienta? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Necesitan que repita algún paso? No se olviden que si hay alguna duda o si necesitan que repita algún paso que no se haya entendido, me lo pueden decir sin ningún problema. No hay ningún inconveniente. Lo mismo si voy demasiado rápido y ustedes todavía no llegaron, también me avisan, me dicen, profe, espere, que no llegué o no entendí esa última parte. Los voy a esperar unos minutitos en caso que estén realizando la actividad y continuamos. No se olviden de ir guardando, súper importante. Repetimos lo mismo para mirada y amor. En este caso, yo sé que en el título dice mirada y dice amor, así que voy a hacer un clic antes del título. Y voy de vuelta. Grupo edición, reemplazar. Y ponemos mirada. No me preocupo por el tema de lo que es la mayúscula o la minúscula, ya que en este caso
esta opción se encuentra desactivada, pero si en algún momento yo quisiera que simplemente me haga esos cambios en las palabras tal cual como están escritas, entonces ahí sí, tendría que tener activada esta opción, por ejemplo. Nuevamente, este es el formato que estaba del texto anterior. Voy a seleccionarlo y voy a sacarle ese formato. Así puedo formatearlo de cero. Me voy acá en formato, fuente, y lo único que me pide es posición elevada de 6 puntos, que eso lo vamos a encontrar acá en la pestaña avanzado, donde dice posición en la parte inferior. Ahí ponemos elevada y le decimos 6 puntos. Entonces, una vez que tenemos elevada 6 puntos, ahí le ponemos a aceptar. Nuevamente, reemplazar todos. A mí se han realizado 2 reemplazos. Y acá pongo amor, amor. No es necesario borrarle el formato, ya que me pide exactamente lo mismo. Posición elevada de 6 puntos. Así que una vez que ya está escrito, reemplazar todos. Ahí me dice, hemos terminado, se han realizado 7 reemplazos. Cierro el cuadrito y guardo. Ahí lo tenemos. Posición elevada. Hay un pequeño detalle con respecto a lo que son las opciones de superíndice y posición elevada. Parecen iguales, pero tienen una ligera diferencia. Por ejemplo, si yo estoy escribiendo una fórmula química y de repente necesito colocar lo que sería, vamos a ponerle H2O, el 2 a mí me gustaría que quede abajo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo selecciono y dentro de los efectos que se encuentran en el cuadro de diálogo fuente, tengo superíndice y subíndice. Estos mismos efectos los tenemos acá en el grupo fuente, representados con una X y un 2. Entonces tenemos el superíndice, que lo que va a hacer es que la letra o el número o el carácter que esté seleccionado se posicione en la esquina superior. Y después la opción subíndice lo que va a hacer es que ese carácter se posicione en la esquina inferior. Entonces en este caso el 2 tiene que ir abajo, así que le pondría subíndice. Al poner aceptar, vemos que se hace pequeñito y va hacia abajo. Si yo estoy describiendo y quiero colocar, por ejemplo, radio al cuadrado, lo mismo, seleccionaríamos y, por ejemplo, desde acá, superíndice, o desde el cuadro de diálogo, en el grupo efectos activaría la opción superíndice. Es lo mismo. Y ponemos aceptar. Entonces acá le aplicamos el superíndice. ¿Qué diferencia hay con posición elevada? La diferencia es la siguiente. En el caso de lo que es la posición elevada, en el momento que seleccionamos, vamos acá en avanzado, posición elevada, vamos a ponerle 5 puntos, u 8, vamos a ponerle 8. Entonces, la posición elevada me permite definir la distancia. Por ejemplo, acá en superíndice se cambió a un tamaño de manera automática y se posicionó a una altura de manera automática. O sea, eso no lo pudimos definir, ni el tamaño ni la elevación que va a tener el número. En cambio, con la opción de elevada, yo puedo elegir el tamaño que va a tener el texto, si va a ser más pequeñito, si va a ser más grande, e incluso puedo indicarle si quiero que esté más arriba o que esté un chiquitín
abajo, o sea, apenitas elevado. Entonces tengo un poquito más de libertad a la hora de crear este efecto. Esa es la diferencia entre el efecto de superíndice y la opción elevada. Luego tenemos un tercer y un cuarto texto donde nos va a estar pidiendo algo muy similar. Voy a realizar el tercer texto y después el cuarto se lo voy a dejar para que lo hagan ustedes. Entonces, en el tercer voy a hacer un enter. Recuerden, no hace falta que el texto lo copien y lo peguen en otra hoja, lo hagan de cero. Todas las modificaciones las van haciendo directamente dentro del propio archivo. Simplemente acá, por ejemplo, me dice el título, hacerle estas modificaciones. Me voy a cuadro de diálogo fuente, espacio expandido, 25 puntos. Me voy a fuente, recuerden mover el cuadro de diálogo para que los deje ver. Doble tachado, color, voy a poner celeste, negrita, tamaño 16 y Arial Narrow. Arial Narrow, negrita, tamaño 16, tachado doble, celeste y espacio expandido. Ahí estaría. Ahí seleccionamos el texto. Y acá lo mismo, Times New Roman, 12, negrita cursiva, ya que en lo que es el estilo, en el caso del estilo de fuente, tenemos la opción negrita cursiva. En cambio acá, yo si quiero negrita cursiva, tengo que activar uno y después activar el otro. Un color gris, el nivel de gris que ustedes quieran. Pueden en varias tonalidades. Un gris oscuro, un gris clarito. Lo importante es que se vea el texto. Si yo, por ejemplo, elijo este nivel de gris, no se ve absolutamente nada. Entonces acá voy a elegir un gris un poco oscuro. Y después en la pestaña avanzado, el espaciado lo dejo en expandido. Y acá tengan en cuenta que pueden utilizar las flechitas para aumentar o disminuir el valor de lo que sería el espaciado, o pueden borrarlo y poner directamente el 2. No se preocupen por las siglas, fíjense que antes decía puntos, no hace falta que yo lo coloque. Si pongo aceptar directamente lo toma. Fíjense que al regresar Word automáticamente agregó las siglas. Entonces ahí ya lo tenemos. El 4 no voy a tocar nada, me salto directamente al número 5. ¿Cómo vamos? ¿Me pueden seguir? ¿Vamos bien?
Ok. Muy bien. Pero después en el 5 nos vamos a dar cuenta que en este caso no tenemos un enunciado y simplemente tenemos el texto que está repetido. Con la diferencia que el de abajo ya se encuentra con todo el formato aplicado. Entonces lo que tenemos que conseguir es que el texto que se encuentra arriba sin formato quede exactamente igual al texto que se encuentra abajo. Para poder hacer eso tenemos distintas opciones. Una de las opciones más comunes sería la siguiente. Si yo por ejemplo quiero averiguar qué tipo de letra es, yo simplemente puedo hacer un clic sobre el texto, o sea, no hace falta seleccionar todo junto. Haciendo un clic simplemente en una palabra, voy a ingresar al cuadro de diálogo fuente. Acá ya me está diciendo qué tipo de fuente es, qué estilo se utilizó y el tamaño que tiene. Si yo hago clic, por ejemplo, en otro, lo mismo. Me dice se utilizó esta fuente, este estilo y también me va a estar mostrando, bueno, en este caso, el color de la fuente. Pero hay una herramienta dentro de Word que nos permite copiar un formato. El formato son las características del texto, o sea, el tipo de letra, tamaño, efectos, estilos. Eso sería el formato del texto. Lo que voy a hacer es seleccionar, aunque sea una palabrita, y acá en el cuadro de diálogo portapapeles tenemos las opciones como copiar, cortar y pegar, y acá hay un pequeño iconito que es como una brocha. Esa herramienta se llama copiar formato. En el momento que hacemos un clic, cuando yo traslado el cursor, o sea, simplemente lo estoy moviendo, no presiono ningún botón ni nada, vemos que aparece una brocha en el cursor a la izquierda. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que seleccionar el texto donde voy a aplicar el formato. El proceso es el siguiente. Yo primero selecciono la palabra de donde voy a extraer ese formato. Me voy al botón copiar formato y después tengo que ir al texto donde quiero dejar, o sea, donde quiero aplicar el formato copiado. Ahí lo selecciono, suelto el botón principal y vemos cómo automáticamente me aparece el mismo formato que estaba acá en el texto. Voy a hacer lo mismo, voy a marcar acá una palabrita, copio el formato y selecciono el resto del párrafo. Marco una palabrita, copio el formato y lo aplico. Bueno, acá simplemente es el color, pero si yo quisiera, podría marcarlo acá. Si yo hago un solo clic, en el momento que aplico el formato en un texto, este icono desaparece. Entonces yo podría hacer doble clic
Y ahí lo que hacemos es, acá voy a hacer un clic en cuidado y un clic en autor. Entonces fíjense que tengo todavía activada la herramienta de copiar formato. Eso es porque hice doble clic en el icono, entonces permanece activada mientras la necesite. En cuanto no la requiera más, presiono la tecla escape que se encuentra en el teclado y ahí regreso y elimino, o sea, desactivo la herramienta de copiar formato. Vamos a marcar acá, copio, selecciono donde lo quiero aplicar, marco, copio y un clic. Acá lo selecciono, copio, acá voy a seleccionar el 15. Copio, un clic, copio, un clic. Listo. Cuando me pide aplicarlo en una única palabra, entonces simplemente con un clic basta. En cambio, cuando el formato hay que aplicarlo a un texto más amplio, hay que seleccionarlo para poder aplicarlo correctamente. Entonces acá tienen la herramienta copiar formato. Acá la usamos en este enunciado, pero si el día de mañana yo tengo, por ejemplo, varios subtítulos, yo podría ir directamente, está bien, yo puedo seleccionar, vimos que con la tecla control podíamos seleccionar y aplicarle a los textos que están seleccionados al mismo formato. Pero si yo ya tengo el formato aplicado en un subtítulo y lo quiero aplicar después en los siguientes, ahí me convendría utilizar la herramienta copiar formato. Así una vez que ya está, lo copio y lo aplico en el resto de los textos. Y siempre, cada cambio chiquito, ir guardando. ¿Alguna duda con la herramienta copiar formato? ¿Algo que no se haya entendido? Bien, very good. Bien. El último texto es una de las herramientas más importantes que tiene Word, que es la de revisión ortográfica. Tiene tanto lo que es revisión ortográfica como revisión gramatical, ya que se va a estar fijando si hay una palabra que está repetida. Muchas veces estamos escribiendo y sin querer repetimos la misma palabra, entonces Word nos va a estar avisando. Si hay una palabra que está mal escrita, también nos va a estar avisando. En este texto vemos que resalta las palabras en un color rojo y algunas las resalta en un color azul. El color azul es un error gramatical. Acá, por ejemplo, hay un espacio de más. Entonces me dice, mira acá, hay un espacio de más. Lo mismo acá. Acá me dice, tenés un espacio de más acá. Y en algunas ocasiones puede ser que falte una coma. Entonces, Word siempre va a estar dando la sugerencia. Las que están subrayadas en rojo son errores ortográficos. Hay dos formas de corregirlos. Si el texto es pequeño, yo puedo hacer clic con el botón secundario sobre la palabra que me resalta que está mal y me va a aparecer
en un menú contextual. Y la primera palabra me dice, bueno, acá usuario no es con Z, la respuesta correcta sería usuario con S, así como tendría que estar escrito. Después nos encontramos con lo siguiente: omitir todo. Omitir significa que de repente esa palabra yo considero que está bien escrita. Si de repente digo, no, usuario, el programa me lo corrigió, pero en realidad usuario tiene que ser con Z, entonces yo puedo omitirlo. Lo que hace la opción omitir significa que no va a tener en cuenta ese error. Pero ¿qué ocurre? Lo va a estar omitiendo mientras el archivo se esté ejecutando. En cuanto yo lo guarde, lo vuelva a abrir y haga una revisión, Word nuevamente me lo va a detectar como un error y me lo va a resaltar. Después tenemos la posibilidad de agregarlo al diccionario. Esta es si es una palabra que de repente quiero almacenarla y no quiero que la siga detectando como un error. Entonces tenemos la posibilidad de agregarla. Acá yo puedo hacer clic derecho y hacer un clic en usuario. Otro detalle, yo por ejemplo quisiera corregir únicamente esta parte del texto. No quiero que me corrija todo el documento. Entonces yo puedo seleccionar el texto y hacer lo siguiente. Voy acá en la ficha revisar y en el grupo, en el primer grupo que es revisión, tenemos ortografía y gramática. En el momento que hacemos un clic, automáticamente Word se fija dentro del texto que estaba seleccionado cuáles son las palabras que están mal escritas o si encuentra algún detalle. Me las resalta y me da una lista de sugerencias. Y acá también tenemos la opción omitir una vez, o sea que si habrá se encuentra acá sin el acento y más adelante también está sin acento, significa que lo va a estar omitiendo acá, la primera palabra. Omitir todo significa que cada vez que aparezca la palabra habrá en el texto que seleccioné, lo va a estar omitiendo como un error. Acá, si yo quiero aceptar esta sugerencia, simplemente hago un clic y automáticamente lo cambia. Acá, por ejemplo, tengo millones con Y y si yo, por ejemplo, despliego, tenemos algunas opciones. Pero en este caso no las vamos a estar utilizando, sino que acá voy a hacer un clic en millones. Tendrán, español. Acá me resalta todo y me remarca acá, me subraya en azul. Y la sugerencia es esta. ¿Cuál es el problema? Acá me dice cuál es el error. Gramaticalmente tiene un espacio que sobra. Expansión, envuelta. Y acá, tengan precaución cuando estén haciendo la corrección ortográfica con respecto a las sugerencias, porque el hecho de que la primera sugerencia esté arriba de todo no significa que siempre sea la correcta. Lean todas las sugerencias y también lean todo el texto para saber cuál de ellas es la correcta. Me dice, esta expansión se verá envuelta. Entonces, en este caso es la correcta. Conflictos idiomáticos. Y acá me dice, añada una coma. Word analizó el texto y se dio cuenta que gramaticalmente, faltaría una coma. Y desde acá la podemos cambiar. Acá también hay un espacio de más. Y acá Word me sugiere que en vez de poner del inglés, me sugiere de las inglés.
En este caso, lo que es el texto, el flujo de inglés, está correcto. Esta sugerencia, lo que voy a hacer es omitirlo. Acá me dice, en Microsoft somos, y me sugiere sonrientes. Obviamente, sonrientes no es correcto. Entonces, acá tengo únicamente, por ejemplo, conscientes. Hacemos un clic y de repente hay un error y me dice conscientes. SC. Hizo doble corrección. Por lo que a la hora sea buscando español, México, Perú. Y acá nuevamente un espacio. Una vez que finalizamos una corrección, Word me sugiere, mira, terminamos de hacer la corrección en el texto que seleccionaste previamente. ¿Querés seguir revisando el resto del documento? Yo le voy a decir que no, porque únicamente me interesaba esta sección. Pero si yo, por ejemplo, estoy revisando un informe y tengo que revisar todas las hojas para saber si está todo bien escrito o no. Un detalle a tener en cuenta con respecto a lo que es la revisión ortográfica. Todo va a depender del idioma. Si yo, por ejemplo, supongamos que estoy haciendo el curso de inglés y tengo que entregar un párrafo, o sea, tengo que entregar una historia acerca de mí y tengo que escribirlo en inglés. En el momento que yo empiezo a escribir en inglés, I'm from Argentina. Entonces, en este caso, detectó, por ejemplo, ahí voy a poner from, lo voy a escribir mal. Voy a revisar ortografía y gramática. Entonces, fíjense que la corrección me la está haciendo en inglés. Acá me dice que I tendría que estar en mayúscula y en vez de FRM tendría que ser from. Entonces la corrección me la puede realizar tanto en el idioma español como en idioma inglés. ¿Qué ocurre si, vamos a ponerle acá a cerrar, vamos a hacer otro nuevo, y yo acá pongo texto redactado en inglés. Y empiezo a Argentina. Entonces acá nuevamente voy a revisar ortografía y gramática y fíjense que me está haciendo la corrección, pero las sugerencias que me da son en español. Entonces acá lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Dentro de Word tenemos lo que es el idioma. ¿Qué significa el idioma? Es el idioma en que el texto se encuentra escrito. Entonces acá voy a seleccionar esta porción de texto. Desde la misma pestaña revisar, en el grupo idioma, vamos a tener una opción que dice idioma. En el momento que desplegamos, le voy a decir, bueno, voy a establecer el idioma de corrección. Por defecto está en español, pero yo quiero que me haga la corrección en inglés. ¿Por qué? Porque el texto que está escrito acá está en inglés. Entonces voy a poner aceptar. Ahora cuando vaya a ortografía y gramática, ahí cambió las sugerencias y ahora las sugerencias están en inglés. Porque al haberle dicho que esta porción de texto está en inglés, ahora cambió el tipo de corrección. Y ahí hago la corrección. Entonces, siempre tengan presente, si de repente están escribiendo en algún idioma y quieren saber si está todo bien escrito, seleccionan y se fijan que el idioma esté correctamente. Desde el grupo idioma, van a la opción idioma, establecer el idioma de corrección. Las opciones de lo que es la parte de traducción dependerá mucho de la versión de Office. Por ejemplo, si yo acá pongo traducir selección,
acá dentro del traductor, me hace la traducción y me dice, bueno, la traducción es esta, soy argentina. El traductor, dependiendo de la versión de Word, puede ser que funcione correctamente o no. En el caso de, yo tengo la versión 2019 y hasta acá funciona sin ningún problema. Entonces, si tienen algún texto que está en inglés o en cualquier otro idioma, pueden ir acá y lo pueden traducir. ¿Alguna duda con esta sección? Bien, very good. Bien. Bueno. Después el último punto es buscar las palabras y reemplazarlas. No voy a seleccionar nada, simplemente vamos a inicio. Y donde dice reemplazar, le decimos, bueno, quiero que reemplace la palabra rosa por la palabra clavel. Y acá, que dice elevado, le voy a sacar el formato. En este caso, cuando tengan que reemplazar una palabra, lo que yo les recomendaría es que acá, en caso que no puedan visualizarlo, van acá en el botoncito más y elijan la opción solo palabras completas. Porque en el caso de rosa, si dice ponderosa y yo no tengo activada palabras completas, va a agarrar la sección de la palabra donde dice rosa y lo va a estar cambiando por clavel. Entonces, lo mismo si fuese la palabra milagrosa, lo mismo. Va a seleccionar donde dice rosa y lo va a estar cambiando por clavel. Entonces, al poner solo palabras completas, nos aseguramos que busque tal cual, como está escrito rosa, y simplemente donde diga solo rosa, me lo cambio por clavel. Una vez que lo ponemos, y acá le indicamos cuál es el reemplazo que va a tener, decimos reemplazar todas. Ponemos aceptar y después hacemos lo mismo con cada una. Decimos, bueno, ahora buscamos la palabra rey y reemplazarla por príncipe. Y reemplazar todas. Y así con cada una. Yo lo voy a cerrar y voy a dejar para que ustedes luego realicen el resto. Bueno, no sé si les informaron lo que es el horario de cursada es de 4 a 6 de la tarde únicamente. En algún momento puede ser que nos pasemos un poquito de las 6. Entonces aquí, una vez que ustedes, no quiero terminar la clase sin mostrarles cómo entregar el trabajo, que es la parte importante. Una vez que ustedes lo terminen, yo acá lo voy a cerrar, voy a guardar los cambios. Paso número 1. Todo lo que descarguemos va a quedar acá en la carpeta descargas.
Por una cuestión de orden y prolijidad, lo más recomendable es que ustedes los trabajos los tengan en una carpeta llamada Word. Y mejor si lo tienen dentro de otra carpeta que se llame curso operador de PC. Entonces lo que voy a hacer es, voy a ir a documentos primero. En caso de no tenga la carpeta creada, puedo crear una nueva carpeta. Me posiciono en documentos en un espacio vacío, o sea, donde no haya nada. Hago clic con el botón derecho y creo una nueva carpeta. A esta carpeta la llamo, bueno, voy a poner otro nombre, curso operador de PC avanzado. Y dentro creo la carpetita, en este caso voy a hacer la carpeta de Word. Una vez que tengo ya la carpeta de Word lista, voy a descargas, agarro este archivo. Es importante que el archivo no esté abierto, o sea que esté cerrado, y lo que voy a hacer es lo siguiente. Sobre el archivo voy a hacer clic con el botón secundario y elijo la opción cortar. Una vez que lo cortamos, voy a buscar la carpeta que acabo de crear. Voy a documentos, ingreso, curso operador de PC avanzado, doble clic en Word y acá lo voy a pegar. Todos los trabajos los voy a estar almacenando dentro de la carpeta de Word. De esa manera vamos a tener un poco más de orden dentro de nuestra computadora, ya que si yo dejo todo, por ejemplo, acá en documentos, yo acá tengo todos los archivos sueltos, pero más o menos ya sé qué tipos de archivos son. Pero si estoy haciendo un curso, lo más recomendable es crear una carpeta de ese curso y ahí adentro recién guardar los datos. Tengan presente que en el curso de operador de PC vamos a ver Word. Una vez que terminamos con Word, vamos a ver Excel, después PowerPoint, después Access, Internet, y a quienes les faltó el módulo de Windows, verán después el módulo de Windows. Entonces, por cada uno de ellos, por cada uno de estos módulos, vamos a crear las carpetas correspondientes. Entonces, al momento de entregar la actividad, tenemos que hacer lo siguiente. Vamos acá, en el Classroom, dentro de trabajo de clase, voy a hacer el siguiente, vamos a empezar así. Voy acá, trabajo de clase, donde dice Word clase 1, en la sección de tarea hago un clic, y acá me voy a donde dice ver instrucciones. En el momento que hacemos un clic, acá voy a poder añadir el trabajo. Hacemos un clic, elijo la opción archivo y desde acá voy a estar subiendo un archivo para entregarlo. Una vez que fui a la pestaña subir, me voy al botoncito examinar y acá. Si yo voy a documentos, fíjense que si tienen todo suelto, tienen que buscar el archivo acá suelto. En cambio, yo sé que creé una carpeta exclusiva para Word. Voy a la carpeta, curso operador de PC, entro en Word y acá ya sé que tengo el trabajo. Entonces no tengo que andar buscando en toda la computadora dónde es que quedó mi archivo. Está ahí adentro, presiono abrir, espero a que cargue, fíjense cómo va cargando. Y una vez que me aparece habilitado el botón entregar, ahí presiono entregar y ya estoy entregando la tarea. Si por algún motivo me equivoqué de archivo o puede ser que me haya faltado entregar el archivo, si eran 2 archivos o más, pueden anular esta entrega, anular la entrega nuevamente acá. Si se equivocaron de archivo, tienen acá la crucecita para eliminarlo. Y si les faltó agregar otro archivo, tienen el botoncito para añadir otro archivo nuevo. Y acá van a subir, examinar y buscan el otro archivo que les faltó. Y nuevamente presionan entregar y le dan otra vez acá a entregar. Y de esa manera es como vamos a estar entregando los trabajos.